Tú que con la pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos libraste de la muerte que heredamos todos a consecuencia del primer pecado, concédenos, Señor, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente por tu gracia a Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán al que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con él los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. ¿Todos?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho:
no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente ante el mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino éste ha dicho: Soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer,
ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí los invitamos a arrodillarnos, guardar un momento de silencio. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que lo había ido a ver de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo de Ramos escuchamos la narración que Mateo nos hizo de la pasión y muerte de nuestro Redentor. Hoy hemos escuchado el relato de la pasión y muerte
por un testigo autorizado, por el único de los 12 que estuvo allí presente. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Muchos detalles que no aparecían en la versión de Marcos, Mateo y Lucas son narrados por Juan, quien tenía conocimiento y era conocido del sumo sacerdote, quien acompañó a María a lo largo de todo el camino de la cruz junto a Jesucristo, el que estuvo con María en la cruz, aquel a quien Jesús confió a su madre, aquel que fue confiado por Jesús como hijo a su propia madre. Leer los relatos de la pasión a veces nos da la tentación de buscar culpables, de buscar responsables, de buscar quién tuvo mayor culpa en todo esto. ¿Fue Judas? ¿Fue Caifás? ¿Fue Herodes? ¿Fue Pilato? ¿Fue la multitud? Creo que eso no es lo importante del relato de la pasión. Cuando los primeros cristianos elaboraron nuestra confesión de fe, sintetizaron muy bien el contenido de la misma. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato, en tiempos de Caifás, cuando Caifás era sumo sacerdote. Pero la verdadera causa somos nosotros, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Fue por nuestra causa. El profeta Isaías, en su último cántico del siervo de Yahvé, describe de una manera muy realista y profética la figura de Jesús. Nace como hierba del campo y crece como una raíz del desierto sin tener ninguna gracia, sin tener ningún atractivo. Alguien que no llama la atención. Alguien menospreciado y despreciado por todos. Recordamos todos los eventos de la vida de Jesús, desde su concepción en el seno de María, desde el momento en que José descubre que María, su mujer, a la que no había conocido, estaba embarazada. Desde que vemos que no hubo lugar para ellos en la posada y nació en una cueva y fue recostado en un pesebre. Desde que vemos que desde pequeño
fue perseguido por Herodes en la matanza de los inocentes. Cuando lo vemos crecer como un humilde carpintero en un pueblito de Galilea llamado Nazaret, ganándose el pan con el trabajo de sus manos, con el sudor de su frente. El carpintero, el hijo del carpintero. En el mismo Nazaret, la primera vez que Jesús se presentó después de su bautismo, aunque todos tenían curiosidad por haber oído los milagros que había hecho en otras partes, después de que Él les habló, esta escritura hoy se ha cumplido. ¿De dónde saca este hombre tantas palabras de sabiduría? ¿A poco no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es su madre María? ¿Acaso no conocemos a su familia? Sin atractivo, despreciado por todos. Cuando Felipe invita a Natanael, hemos encontrado al Mesías. ¿De dónde es? De Nazaret. De Nazaret nunca ha salido nada bueno. Menospreciado por todos, menospreciado por los escribas, fariseos, doctores de la ley y sacerdotes. Despreciado por todos. Varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, cargó con nuestros pecados. Muriendo, intercedió por nosotros. Cargó con los pecados de mi pueblo, dice el Señor nuestro Dios, juzgado y condenado como un malhechor. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por nuestra causa fue crucificado. Antiguamente traducíamos, fue crucificado bajo Poncio Pilato. Pero nos descubrimos que no era una acusación contra Pilato. Era simple y sencillamente una situación en el tiempo, en tiempos de Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato era gobernador. En tiempos de Poncio Pilato, por nosotros y por nuestra causa. No le busquemos más. A lo largo de los siglos hemos buscado a quién echarle la culpa. Los judíos quisieron culpar a los romanos. A nosotros no nos está permitido condenar a muerte. Pero exigieron su muerte. Pilato trató de salvarlo, pero ellos gritaban más fuerte. Pero trataron de culpar a Pilato, de sentirse inocentes, de echarle la culpa al imperio romano, al opresor, a los grandes, a los poderosos, a la mafia del poder. Después, los cristianos
volvimos los ojos hacia los judíos. Cuánto odio, cuánto rechazo, cuánto antisemitismo. Conocemos los crímenes de Hitler y de la Alemania nazi. Y nos asustamos al grado de que a algunos les parece tan sorprendente que no pueden creerlo. Pero no fue el único antisemita. Hubo también persecución de judíos en otros países y en otros pueblos. Hubo también persecución de judíos en Rusia, en Portugal, en España, en Italia, en la Nueva España. Nuestro afán de buscar culpables, nuestro afán de buscar responsables y de sentirnos nosotros como Pilato con las manos limpias. Pobre de ti, Jesús, mira lo que te hicieron. Si tú hubieras nacido en nuestros tiempos, si tú hubieras vivido hoy entre nosotros, otra hubiera sido tu suerte. El afán de sentirnos mejores que los demás y menos culpables que los demás, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por nuestra causa. La libertad de Jesús, la voluntad libre, su decisión personal de cumplir el proyecto del Padre y venir al mundo buscando nuestra salvación hasta el extremo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como un pastor al que le encomiendan un rebaño de ovejas y da la vida al enfrentarse con el lobo para que la oveja pueda vivir. Como un amigo que da la vida por la persona amada. La voluntad libre de Jesús. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Voluntariamente aceptada. Nos amó y se entregó por nosotros. Nos amó y nada podrá apartarnos ya nunca más de su amor. Nada arrebató de su corazón su amor hacia nosotros. Ni el frío, ni el hambre, ni la pobreza, ni la desnudez, ni la espada, ni la cruz. Nos amó hasta el extremo. Hasta el extremo. La voluntad de Jesús. El amor del Padre hacia los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entregó al Hijo único. Al cantar el pregón pascual, hablaremos de ese amor tan grande. Por salvar al esclavo, entregaste al Hijo. Por salvar al esclavo, entregaste al Hijo. Descubrir no culpables, descubrir el inmenso amor con que Cristo nos ha amado. Asomarnos a ese corazón humano atravesado por la lanza y descubrir en ese corazón humano del que emana sangre y agua, el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y ver en la pasión de Jesús, en su amor apasionado hacia nosotros, la pasión del Padre, el amor apasionado del Padre hacia el ser humano al que Él creó a su imagen y semejanza, con el propósito de hacerlo hijo suyo en su Hijo muy amado. Mucho le duele al Señor la muerte del ser humano. Sí. Descubrir en el corazón atravesado de Jesús el corazón de Dios, del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, el amor de nuestro Dios. Sentirnos inmensamente amados y saber que fue por nosotros, por nuestros pecados, que no le hubiera ido mejor con nosotros, que no somos mejores que aquellos, que no hemos cambiado mucho, que nosotros también nos hubiéramos escandalizado de su enseñanza y hubiéramos tratado de callarlo. Jesús. En la desnudez de Jesús, en su pasión, en su muerte, soportada en silencio, en su indefensión, descubrimos la verdad sobre el hombre. Cuando Pilato entregó a Jesús en manos de sus soldados, no se imaginaba tanta hazaña, tanta crueldad, esos latigazos que destrozaron su espalda. ¿Cómo pudo soportarlos? Ese manto púrpura, esa corona de espinas. Pilato sale y les dice a los judíos, para que vean que no encuentro culpa en él, allí tienen al hombre. Allí está Adán. Allí está el ser humano. Allí está ese hombre hecho de barro. La fragilidad del hombre. La fragilidad humana. Hoy el mundo tiembla. Las naciones poderosas tiemblan
ante un virus pequeño, desconocido. Armados hasta los dientes con nuestras bombas nucleares e indefensos ante un virus insignificante. Aterrados. Nuestro mundo se derrumba. La salud, la economía, la política. He ahí al hombre. Eso es el hombre. Abajo de la casulla, abajo de la mitra. Ahí está el hombre en toda su desnudez, en toda su fragilidad. Abajo de los trajes de los empresarios, elegantes y de marca, confeccionados con las mejores telas del mundo. He ahí al hombre. He ahí al hombre. Debajo de los poderosos de este mundo. Debajo de Alejandro. Debajo de Julio César. Debajo del gran Augusto. Debajo de Carlomagno. Debajo de Napoleón. Debajo de Adolfo. Debajo de Lenin. Debajo de Stalin. Debajo de Trump. Debajo de Obama. Debajo de Juárez. Debajo de Andrés Manuel. He ahí el hombre. El rey está desnudo. Jesús muere porque aceptó ser hombre y los hombres morimos. Jesús aceptó hacerse hombre por nosotros y por nuestra causa y por nuestra salvación. Y nos amó hasta la muerte. Experimentemos el amor de Cristo. Y al contemplarlo en la cruz, no nos preguntemos, ¿quién te hizo eso? Mira cómo te dejaron. Agachemos la cabeza y lloremos por mí, porque me amó y se entregó por mí. Y experimentemos que Él es el sumo sacerdote que tanto necesitamos. Capaz de comprender la pobreza, el desprecio, la indiferencia de los demás, el rechazo, la incomprensión, la traición, el hambre, la sed, el dolor, la injusticia, la muerte, porque Él ya pasó por eso. Capaz de comprender nuestra rebeldía ante un Dios cuyos planes rebasan nuestra comprensión humana. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? En la carta a los Hebreos se nos dice que Jesús oró con grandes clamores, gritos y lágrimas a aquel que podía
librarlo de la muerte. Y nosotros pensaríamos, su plegaria no fue escuchada. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Pero la carta a los Hebreos nos dice, y fue escuchado por su piedad. Y a pesar de ser hijo, tuvo que aprender a obedecer a través del sufrimiento. Obedecer cuando nos mandan las cosas que nos gustan. Obedecer cuando las cosas no nos gustan. Obedecer cuando estamos de acuerdo. Obedecer cuando estamos en desacuerdo. Creer que nuestro Padre nos ama cuando nos cumple nuestros caprichos y que no nos quiere cuando no los cumple. Creer que nuestro Padre es sabio cuando nos sigue la corriente y creer que nuestro Padre es tonto cuando no es capaz de entender nuestras razones. Difícil. Muy difícil asimilar todo esto. Muy difícil asimilar este gran misterio. Muy difícil sentirnos y experimentar ese grado de amor. Y fue escuchado. Y fue escuchado. Jesús no se libró de morir. Ninguno de nosotros se librará de morir. Pero seremos liberados de la muerte. Dios siempre escucha. Siempre escucha. Nos confesamos, imploramos a Dios que nos ayude, su gracia, su fortaleza. Volvemos a caer como Jesús en el camino al Calvario, una, otra y muchas veces. Y siempre perdón, perdón. 70 veces 7. Dios no nos libra de pecar, pero sí tiene poder para librarnos del pecado, para purificarnos por la sangre de su Hijo, derramada por nosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Pongámonos de pie y oremos por este mundo al que Dios ama, por todos los hombres a quienes Dios ama. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios,
Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, tu sabiduría gobierna todas las cosas. Atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a tu siervo Francisco, a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Miguel Ángel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia. Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia y le das constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de aquellos que en su juventud o vida adulta se preparan para el bautismo, y consolida la fe de los padres de familia cristianos que quieren hacer que sus hijos sean bautizados, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nunca te cansas de congregar a tus hijos dispersos por el pecado y que velas por la unidad de tu santa iglesia, mira con amor la grey de tu Hijo, para que la confesión íntegra de la fe y el vínculo de la caridad congregue a todos los que consagró un mismo bautismo en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención que anhelaron y esperaron los patriarcas y profetas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no tienen fe en Jesucristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con un corazón honesto y sincero. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, concédenos ser ante el mundo testigos dignos de crédito de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren, hallen su descanso en ti, concédeles en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como único Dios verdadero, Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones,
hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Mira con bondad a quienes gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia los derechos humanos, la prosperidad de los pueblos, la paz, la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción y la angustia de tus hijos que padecemos esta pandemia. Alivia el sufrimiento de los enfermos. Da fortaleza a quienes los atienden y cuiden. Acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos podamos encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en sus tribulaciones, para que todos los hombres y mujeres experimenten en medio de la adversidad el gozo de tu amor y de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus ejemplos y enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios, inmolado en la cruz por nuestros pecados.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Hagamos nuestra comunión espiritual, habiendo celebrado la pasión de Jesús nuestro Señor y sabiendo que Él ha venido a nosotros. Pidámosle que también venga espiritualmente en nuestro corazón. Señor Jesús, creo firmemente y verdaderamente que estás en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Deseo recibirte con todo mi corazón, pero al no poder hacerlo espiritualmente, ven al menos espiritualmente en mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre en obediencia a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, envía tu bendición sobre todos tus fieles de esta Iglesia Diocesana de La Paz, que han conmemorado la muerte de tu Hijo y tienen la esperanza de resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe. Condúcelos a la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.